Bienvenidos a esta cuarta clase del módulo Iglesia y Fundamento. Vamos a comenzar esta última clase del módulo, una clase que va a ser muy importante dentro de este tema de la Iglesia y el Fundamento. Comencemos con el contenido de nuestro módulo. En la primera clase hablamos acerca de la Iglesia, definimos qué es la Iglesia. Vimos que la Iglesia más que un edificio, como algunos consideran, porque algunos o consideran que la iglesia es un edificio, pero vimos que más que un edificio, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es una comunidad de creyentes. En la clase 2 hablamos de la identidad de la verdadera iglesia y vimos algunas características que nos identifican como iglesia de Cristo. En la tercera clase hablamos de la historia de redención en la revelación y vimos cómo están conectadas esas dos cosas, cómo Dios no solo se encargó de darnos la redención a través de la obra de Cristo, sino que también Él, dentro de su propósito, estaba la revelación de esa redención. Entonces vimos cómo esas dos cosas están conectadas y Dios no solamente es el Dios que nos redime, sino el que nos revela esa redención. Y hoy nos corresponde la cuarta clase, que es la tradición apostólica y el canon. Prácticamente vamos a entrar en lo que es la materia de este módulo. Y por eso quiero que estemos muy atentos en esta clase. Quiero que comencemos leyendo el texto que ha sido guía en medio de todo este estudio, que es Efesios 2, 19 al 22. Dice este texto: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces vamos hoy a entrar en este tema de la tradición apostólica y el canon y vamos a dividir esta clase en 4 sencillos puntos. Quisiera empezar con el primero. El primer punto es que es la tradición, es la tradición apostólica. Vamos a hablar de la tradición apostólica. Y quiero manejar esta clase con preguntas y respuestas, de tal manera que podamos comprender claramente este tema. A veces es un poco difícil temas como este para algunos y quiero que esta clase sea lo más sencilla, lo más fácil para que todos podamos comprender. Entonces, comencemos hablando de qué es la tradición. Yo sé que algunos de los que escuchan esta clase pues ya tienen algo de conocimiento acerca de la tradición, saben o han escuchado por lo menos el término tradición apostólica. Sin embargo, no todos saben o entienden acerca de este tema y quisiera empezar con lo básico. ¿Qué es la tradición? Entonces, la palabra tradición nos habla de las costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas, las cuales mantiene y transmite para que sean aprendidas por las nuevas generaciones como parte de su legado cultural. Eso es la realidad de lo que es la tradición. Entonces vemos que en todos los países, en todas las sociedades, pues hay diferentes tradiciones que obviamente se guardan, como dice aquí la definición, se mantienen y se transmiten a las nuevas generaciones y así las tradiciones van pasando de generación en generación. Esa es en sí la definición de lo que es la tradición, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de tradición apostólica, cuando hablamos de tradición dentro de la iglesia, pues tenemos que decir que es un asunto parecido, pero no igual. De la misma manera, a los hechos y el mensaje redentivo comunicado de manera oral y escrito por la Iglesia Apostólica, que luego será el Nuevo Testamento, es conocido como tradición apostólica. La tradición apostólica nos habla de eso, del mensaje de los apóstoles que ellos hablaron, comunicaron
a la iglesia con sus palabras, pero también por escrito a través de las epístolas y todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces miren que cuando hablamos de tradición apostólica estamos hablando de ese inicio, de ese comienzo, cuando los apóstoles comunicaron su mensaje, cuando los apóstoles comunicaron la doctrina de Cristo, ¿no? Entonces tenemos que decir que primero hubo una tradición oral, es decir, que primero los apóstoles enseñaron con sus palabras, se expresó la enseñanza de ellos como apóstoles, como pastores de la iglesia en ese tiempo, de las diferentes iglesias, como fundadores de muchas de las congregaciones. Y luego vinieron los escritos, ¿no? Cuando ya fue necesaria las cartas, pues ellos hicieron los escritos. Entonces, en la época de los apóstoles, los primeros escritos y el mensaje oral apostólico constituían lo que se conoce hoy en día como la tradición apostólica, es decir, la doctrina recibida de los apóstoles. A eso es a lo que llamamos tradición apostólica, la doctrina recibida por los apóstoles de manera oral y escrita en los primeros siglos, ¿no? La tradición cristiana no es como la de los pueblos que se transmite sus relatos y mitos de generación en generación, prácticamente basados en la autoridad de mis antecesores, ¿no? Que me contaron la historia y pues yo se la transmito a mi hijo. No es así el concepto de tradición cristiana. El concepto de tradición cristiana es el mismo que el pueblo judío. La autoridad de la tradición para los judíos no descansa o no se deriva de las generaciones pasadas o de la capacidad sucesora de alguna escuela filosófica que haya enseñado, que haya puesto esa enseñanza, sino de la naturaleza de la materia, del material transmitido, es decir, de su contenido. Y esto es importante, mis hermanos, porque lo que estamos queriendo decir con esto es que lo importante de la tradición cristiana, lo importante de nuestra tradición como iglesia, no es que venga de fulanito, de aquel, del otro, sino que es considerado o que nosotros sabemos que es un contenido especial. Ese contenido es la palabra de Dios. Contenido de la tradición del pueblo de Dios siempre ha sido la palabra de Dios. Entonces miren la diferencia, ¿no? La tradición de las culturas, de los pueblos, de las naciones, pues se transmiten estas creencias o estas palabras que los antepasados nos enseñaron y que como son las autoridades nuestras, pues ellos las han ido enseñando y por eso son importantes y por eso las creemos. Sin embargo, en la tradición apostólica o en la tradición de la iglesia, lo importante de la tradición es que es palabra de Dios. Se transmite de generación en generación, no porque la dijo fulano o la habló tal escuela filosófica o la cree fulanito de tal, sino que se transmite de generación en generación porque es la palabra de Dios. Lo importante del concepto de tradición cristiana es que su contenido es la palabra de Dios. Y eso es básico en lo que vamos a estar hablando hoy. Ahora, yo quiero que nosotros veamos que desde el comienzo, la tradición del pueblo de Dios ha sido la palabra de Dios. Desde el comienzo fue así. La tradición judía que se comunicaba de generación en generación era la Torá. Ustedes recuerdan que era la Torá o la ley dada por Dios a Moisés. Dice en Deuteronomio 6:6, dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, miren, claramente aquí en este texto aparece esto. La, la, la tradición que se enseña de generación en generación no era simplemente lo que una persona dijo, lo que una persona aseguró, sino que era la palabra de Dios. Dios dijo, Dios dijo que esa doctrina era su palabra y también dijo que esa doctrina debía pasar de generación en generación, que debía ser enseñada. Eso era lo importante de la tradición judía, que era la palabra de Dios. Los que enseñaban la ley, los que enseñaban todo esto
ley, toda esta tradición, eran respetados y tenían autoridad porque lo que enseñaban era la palabra de Dios. Ellos, como dijo Jesús en los evangelios, ellos se sentaban en la cátedra de Moisés. Y eso es muy importante. Ellos lo que enseñaban era la ley. Lo que enseñaban eran las palabras de Dios. Si los maestros no enseñaban conforme a la palabra de Dios, pues no eran aceptados. Y por eso vemos que la Biblia nos muestra que Jesús, que Pablo, rechazaron la tradición de los rabinos que invalidaba la ley de Dios, ¿cierto? Los rabinos habían puesto sus ojos en tradiciones humanas y esas tradiciones humanas los apartaban de la tradición divina, de la palabra de Dios. Entonces las palabras de Cristo y las de los apóstoles fueron la tradición de la iglesia porque al igual que la ley fueron dadas por Dios. La tradición de la iglesia, le repito, la tradición de los apóstoles, al igual que la tradición del Antiguo Testamento, eran importantes porque eran la palabra de Dios. No eran las palabras de un hombre nada más, no eran simplemente las enseñanzas de un gran maestro, no, era la palabra de Dios. Por eso dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahí vemos otra vez el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, recalcándoles el hecho o la importancia de que ellos han recibido la enseñanza como lo que era. ¿Qué es lo que era? La palabra de Dios. Entonces ahí está el punto central del tema de la tradición de la iglesia. La tradición de la iglesia no son costumbres de los antiguos nada más, no son costumbres pasadas de generación en generación, costumbres humanas, sino que son la palabra de Dios y es la importancia de la tradición de los cristianos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la tradición sea tradición en este punto que estamos viendo? ¿Qué es lo que hace que la tradición sea realmente tradición? Pues la autoridad de la que está investida, de que es la palabra de Dios. Y podemos decirlo también de esta manera, la autoridad apostólica. Y vamos a entender en qué sentido la autoridad apostólica hace que la tradición sea tradición. Lucas, para escribir su evangelio, apela a la tradición, a la autoridad de esta tradición apostólica como la misma palabra de Dios. Y eso es lo importante de la tradición apostólica. Los apóstoles tienen la autoridad de Dios. Los apóstoles fueron comisionados por Dios para hablar la palabra de Dios. Y lo que los apóstoles dicen es la palabra de Dios. Y eso es muy, muy importante para entender la tradición de la iglesia. La autoridad apostólica reside en el hecho de que ellos fueron transmisores, encargados, de que a ellos se les encargó, se les comisionó para que enseñasen la palabra de Dios. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y miren aquí como Lucas dice enfáticamente que la revelación que tenemos fue dada por los que Dios encargó de esa misión, que son ministros de la palabra. La tradición de la que habla el Nuevo Testamento no se originó en los acontecimientos redentores y luego se convirtió en la fe o en la teología de la iglesia. La tradición es una proclamación autorizada, confiada en los apóstoles como testigos de Cristo y como fundamentos de la iglesia. Entonces, miren, la tradición es una proclamación autorizada. Dios la autorizó, Dios dijo que se diera, Dios mandó y fue confiada a los apóstoles que fueron testigos de Cristo. Y por eso es el fundamento de la iglesia. Y en la Biblia nosotros vemos que esa tradición recibe también el nombre de la doctrina de los apóstoles
y no es otra cosa que el Evangelio apostólico. Lo que ellos enseñaron al principio, tanto con sus palabras como con sus escritos, es la doctrina de los apóstoles y es lo que nosotros conocemos hoy como el Evangelio. Entonces miren lo que dice, por ejemplo, Hechos 2, 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren que dice su palabra. ¿La palabra de quiénes? De los apóstoles. Y el 42 dice, y perseveraban en la doctrina de quiénes? De los apóstoles. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la tradición apostólica perseveraba la iglesia, en lo que los apóstoles enseñaban, en la doctrina de los apóstoles. Y el apóstol Pablo, miren cómo vemos la importancia de la tradición apostólica. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia y también les habla de esa autoridad. En Gálatas capítulo 1 versículo 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces otra vez Pablo dice, la autoridad o recalca o nos recuerda la autoridad que hay en las palabras de los apóstoles. Y dice que si alguno enseña de una manera diferente, pues debe ser expulsado de la congregación, lo que dice el texto cuando dice que sea anatema. Quiere decir sea maldito, y no es simplemente una maldición dicha contra una persona, sino que de lo que nos habla esa maldición es del hecho de que la persona debe ser expulsada. Entonces miren cómo el apóstol Pablo dice que nadie debe enseñar un evangelio diferente al apostólico, al que enseñaron los apóstoles. El apóstol es aquel que transmite lo que ha recibido por revelación. Y por eso nosotros hablamos de una doctrina apostólica. Ellos recibieron la doctrina del Nuevo Testamento que nosotros tenemos en nuestras Biblias y es la doctrina apostólica. Entonces a esa doctrina apostólica enseñada oralmente y escrita ya en los primeros siglos se le llamó la tradición oral. Entonces podemos ver esto así. Hablamos de la tradición oral como ese comienzo, como el comienzo cuando los apóstoles enseñaron la doctrina de Cristo de manera oral, pero también escrita. Ahora, ¿de qué manera reveló Dios su evangelio a los apóstoles? Vamos a hablar un poco acerca de eso. ¿De qué manera eh, reveló Dios su evangelio a los apóstoles? A Dios no le plació revelar todo el evangelio a cada apóstol. Nosotros no tenemos toda la doctrina de un solo apóstol, sino que Dios le dio prácticamente a cada uno lo suyo, ¿cierto? Dios le dio a cada quien una parte. Y es por eso que cada uno debe transmitir su testimonio al otro. Cada apóstol tenía que transmitir su testimonio a otro. Y solo la tradición apostólica completa forma la tradición de Cristo. Solamente cuando reunimos lo que todos los apóstoles dijeron, pues tenemos la doctrina de Cristo. Entonces miren Dios formó, cómo Dios reveló esta doctrina a los apóstoles. No se la dio a uno solo, sino que se la dio a varios apóstoles. Y es la plenitud de esa revelación la que forma la tradición de Cristo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en este versículo que está aquí en la pantalla que dice, segunda de Pedro 3, 15 al 16, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, que hacen todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Miren que en ese texto Pedro está hablando de la doctrina de Pablo como parte de la escritura y él enfatiza que a Pablo le ha sido dada sabiduría en cuanto a las doctrinas de los últimos tiempos. Si se dan cuenta, la revelación fue dada a todos los apóstoles y en la totalidad de la comunicación de los apóstoles encontramos lo que
llamaríamos la tradición de Cristo, la tradición apostólica. Es la totalidad de la comunidad apostólica la que cumple efectivamente la función de transmitir el Evangelio, de transmitir la tradición. Y por eso la tradición del Nuevo Testamento, si nosotros pensamos un poco en esta realidad, pues es más que historia. Sí, algunos ven el Nuevo Testamento como historia de la iglesia, como historia de lo que pasó con Jesús. Pero es mucho más que historia. La tradición del Nuevo Testamento es realmente la tradición apostólica, la palabra del Dios vivo, es la palabra autorizada de y sobre Cristo. Y eso no podemos olvidarlo, no podemos minimizarlo porque la realidad es que esto es base importante de nuestra fe. Podemos decir entonces que el que escucha a los apóstoles, escucha también a Cristo. Las palabras de los apóstoles son las palabras de Cristo, prácticamente. No son palabras meramente humanas. Deben aceptarse como lo que son, como dijo Pablo, la palabra de Dios. Entonces la tradición apostólica es el conjunto de todas las revelaciones y toda la inspiración que fueron dadas a los 12 apóstoles y Pablo, y es lo que nosotros tenemos como tradición. Entonces, si bien esta es la tradición de la iglesia, la tradición apostólica, lo que ellos enseñaron oralmente y también escribieron, y que como vemos que la importancia de esa doctrina, de eso que se enseñaba, no es que él se fue transmitida de este o de aquel, sino lo importante es que era palabra de Dios, siempre fue considerada como palabra de Dios. Vamos a avanzar en otra pregunta. Y es, ¿la tradición apostólica es única? Esa es una pregunta que vamos a estar contestando también. ¿Es única o hay más como la tradición apostólica? La tradición apostólica es única y no debe ponerse ninguna otra tradición humana al nivel de la tradición apostólica. Solamente hay una tradición apostólica. La tradición apostólica fue en un tiempo determinado, al comienzo allí cuando los apóstoles empezaron a predicar acerca del Evangelio. Allí quedó esa tradición apostólica en el tiempo, allí se dio y no debe haber otra, no se debe poner ninguna tradición humana al nivel de la tradición apostólica. La iglesia cristiana siempre ha tenido documentos históricos, confesiones, credos, pero todo eso debe estar examinado a la luz de la tradición apostólica, es decir, del Evangelio. Los rabinos del tiempo del ministerio de Jesús habían elaborado una tradición. Ustedes recuerdan en los evangelios que nos hablan acerca de la tradición. Esa tradición no es la tradición de la que estamos hablando, sino que era una tradición que habían elaborado ellos, que supuestamente complementaba la explicación o la interpretación del Antiguo Testamento. O sea, era una interpretación del Antiguo Testamento, la tradición de los judíos. Y con el tiempo se le dio tanta importancia que llegó a colocarse al mismo nivel de las Escrituras. Entonces, obviamente, cuando Jesús vino, cuando Jesús predicó, pues él condenó severamente esta situación porque mediante esa imposición de la tradición humana, los rabinos estaban quebrantando el mandamiento de Dios, de tal manera que sus enseñanzas no eran más que mandamientos de hombre y hipocresía religiosa que contradecía la palabra de Dios. Y Jesús habló en muchos textos de los evangelios acerca de esto. Dice, por ejemplo, en Marcos capítulo 7, versículo 10 al 13, dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ese es un peligro que corre la iglesia, de poner sus tradiciones humanas por encima de la tradición apostólica de la palabra de Dios. El comentario humano no debió
haberse colocado nunca al mismo nivel de la revelación del Señor. Caso contrario ocurre con Jesús, el Hijo de Dios, que puso su propia enseñanza con el resto de la revelación y como un comentario autorizado que él mismo encomendó a sus apóstoles. Él sí, porque él tenía la autoridad, él era el Hijo de Dios. Y entonces leemos, por ejemplo, en Mateo 5, 43 al 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, como podemos ver, el Sermón del Monte cita la ley que interpreta con palabras de igual autoridad. Lo que está haciendo Jesús no es contradiciendo la ley, sino interpretándola y la está interpretando con autoridad, con la autoridad cuando él dice yo os digo. Y con esto Jesús aclaró que no venía a abrogar la ley, como dice también el texto, sino que estaba aquí en la tierra para cumplirla, ¿no? Los que estaban invalidando la ley eran los fariseos con sus tradiciones humanas. Por eso, nosotros vemos que Jesús condena esa práctica en los rabinos, en los judíos de ese tiempo. ¿Por qué hizo Jesús esto? ¿Por qué hizo el Señor esto? Porque Él es el Mesías, a quien Dios había enviado, y solo Él puede hacer un comentario válido, sin errores, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Un comentario que también es palabra de Dios. Entonces, eso es muy importante. La tradición apostólica es única. Y sí, es cierto que la iglesia tiene sus tradiciones, pero todas ellas deben estar sujetas a la palabra de Dios, a la tradición apostólica. Entonces, miren cómo hemos estado viendo o entendiendo que la tradición es la palabra de Dios, ¿no? Es la tradición, es la palabra de Dios. Ahora, sigamos con nuestras preguntas para entender lo que es la tradición apostólica. ¿Cuál es el contenido de la tradición? ¿Cuál es el contenido de la tradición apostólica? Entonces, Jesús no solo es el creador de la tradición verdadera y auténtica, sino que Él mismo es el contenido de esa tradición. Jesús mismo es el contenido de la tradición. Y eso también es clave para entender este tema. A la pregunta, ¿cuál es el contenido de la tradición? Tenemos que responder que el contenido de la tradición es Jesús mismo. Jesús fue prometido en la tradición hebrea en el Antiguo Testamento y en la tradición apostólica es el cumplimiento de dicha promesa. Entonces la tradición del Antiguo Testamento se cumple en la tradición del Nuevo Testamento. Jesús confrontó a los judíos de su tiempo que no creían en él, diciéndoles así en Juan 5, 37 al 39. Dice, también el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí, y nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, claramente vemos aquí a Jesús diciendo, exhortando, amonestando a estos hombres judíos que supuestamente habían leído las Escrituras, pero no veían en ellas a Cristo. Y Jesús dice, escudriñenlas, porque ellas lo que hacen es dar testimonio acerca de mí. El mensaje de la tradición siempre ha sido Cristo. El Cristo prometido en el Antiguo Testamento, en la tradición profética del Antiguo Testamento, pero el Cristo cumplido en la tradición del Nuevo Testamento. Y leemos, por ejemplo, en Juan 1, del 1 al 4, ¿de qué hablan los evangelios? Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas en él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces estamos diciendo que hay una tradición que ha pasado de generación en generación en la iglesia y esa tradición, la importancia de esa tradición de la iglesia cristiana es que no es cualquier mensaje dicho por alguien con autoridad, sino que es la palabra de Dios, que en eso reside la autoridad de la tradición de la iglesia, en que es palabra de Dios. Y eso es lo que hemos estado hablando. Ahora decimos
que el contenido de esa tradición es Jesús mismo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las Escrituras nos hablan de Cristo. Esa es la tradición de la iglesia y el contenido de la tradición de la iglesia es Cristo mismo. Entonces sigamos adelante con nuestras preguntas para comprender este tema acerca de la tradición. Ahora nos preguntamos cómo está compuesta la tradición apostólica. ¿Cómo está compuesta esa tradición? Entonces la tradición apostólica se compone de 3 elementos fundamentales. El primero son los hechos de Jesús. Todo lo que son los relatos de la vida de Cristo, lo que Él hizo, la obra de Cristo. Lo segundo es la interpretación teológica de esos hechos. ¿Cómo se debe interpretar correctamente los hechos de Jesús? Porque Jesús murió en la cruz, pero ¿cómo se interpreta, por ejemplo, ese hecho de que Cristo haya muerto en la cruz? ¿Fue simplemente un acto heroico? ¿Fue una injusticia del gobierno? ¿Qué fue? Pues la Biblia misma explica qué es lo que significó la muerte de Cristo, que es nuestra redención. Entonces, miren como lo primero son los hechos de Cristo, pero lo segundo es la interpretación teológica de esos hechos. Y lo tercero que compone la tradición apostólica son las implicaciones prácticas de todos esos hechos de Cristo y de toda esa interpretación teológica que hacemos acerca de esos hechos. Es decir, la clase de vida que se deriva de la enseñanza de aquellos hechos y su interpretación inspirada. Entonces miren cómo la Biblia o la tradición apostólica la componen esos 3 elementos: los hechos, la interpretación de los hechos y las implicaciones de los hechos de Cristo para nosotros como creyentes. Ese es en sí el contenido de la tradición apostólica. Ahora, hagámonos otra pregunta. ¿Cómo se produjo la tradición apostólica? Entonces, 2 cosas se combinaron para que se produjera esa tradición apostólica válida. ¿Cuáles son? Primero, el testimonio ocular de los 12. Dios escogió hombres para que fueran testigos de los hechos de Cristo, para que fueran testigos de sus enseñanzas, para que fueran testigos del Evangelio. Lo leemos en 1 de Juan 1 al 3. Y vemos cómo Juan nos habla que la tradición de los apóstoles, que lo que ellos dijeron, no fue a lo que escucharon de sus antepasados nada más, sino que ellos tuvieron el privilegio de verlo, de vivirlo, de palparlo. Dice 1 de Juan 1 al 3, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ese texto muy claramente nos habla acerca de esa realidad. Los apóstoles que nos comunican esa tradición, ellos tienen esa tradición apostólica, ellos tienen esa doctrina porque la vieron, la vivieron, la palparon, dice el apóstol Juan. Fueron testigos de Cristo. Entonces, lo primero que se dio para que se produjese esa tradición apostólica es que hubo testigos oculares que fueron los 12 apóstoles, ¿no? Y la otra cosa que se dio para que esa doctrina, para que esa tradición apostólica estuviese, es el testimonio inspirado del Espíritu Santo obrando en los mismos 12. Porque recordemos que la Biblia nos dice que lo que se escribió, lo que hace parte de la Biblia, fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces dice en los Evangelios, recordemos que este texto lo vimos la clase pasada, Jesús había prometido a los apóstoles esa inspiración del Espíritu Santo que les llevaría a la verdad y que les haría poder transmitir ese Evangelio no como palabra de ellos nada más, sino inspirada por el Espíritu Santo. Dice Juan 16, 12 al 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
Entonces, dos cosas se produjeron. Primero, que hubo unos testigos oculares de los hechos del Evangelio. Y dos, el testimonio inspirado del Espíritu Santo. Otra pregunta, ¿cómo fue el proceso para que hubiese tradición apostólica? Entonces, la tradición apostólica fue durante un tiempo proclamada oralmente. Es decir, fue una tradición oral. Durante el primer siglo, mientras vivían los apóstoles, pues no se sentía la necesidad de la tradición escrita. ¿Por qué? Pues porque ellos estaban allí, porque ellos enseñaban. Pero luego fue tradición escrita y oral, porque los apóstoles escribieron cartas, escribían las epístolas, y entonces ya no teníamos solamente las enseñanzas orales, sino también teníamos las epístolas que se leían a las iglesias. Luego de la tradición escrita y oral, pues se dio el hecho de que los apóstoles eh, ya no estaban y todo quedó cristalizado en sus escritos, allí en el Nuevo Testamento. Y solo la palabra apostólica es la tradición auténtica y el testimonio infalible de la verdad divina. Solo lo que quedó allí plasmado, escrito por ellos, es la tradición que nosotros tenemos. Es esa tradición el fundamento que Cristo ha querido dejar a su iglesia, ¿no? En Juan 17, versículos 8, dice, porque las palabras que me disteis les he dado y ellos las han recibido, las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Las palabras que Dios le dio a Jesús, Jesús se las dio a sus discípulos y ellos la creyeron, la han creído. Y luego dice en el versículo 20 y 21, dice, más, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La palabra que Jesús recibió de Dios y que transmitió a sus discípulos. Ahora sus discípulos la transmiten a la iglesia. Y la iglesia va a creer en Cristo por esa palabra apostólica. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces Cristo aparece en el texto como el gran apóstol de la tradición de la Padre, cuyo conocimiento solo Él posee. Cristo entrega dicha tradición a los apóstoles y estos, al recibirla, obtienen un conocimiento verdadero. Pero luego ellos son enviados para que por medio de su testimonio, pues las personas puedan creer también en el Salvador. Entonces miren, esa es la tradición apostólica. Ahora hablemos del segundo punto de nuestra enseñanza de hoy, que es el canon apostólico. ¿Cómo ha llegado esa plenitud de verdad a nosotros? Tenemos que contestar que de la misma manera que llegó a Israel la palabra profética, a través de hombres escogidos por la soberana voluntad de Dios e inspirados por el Espíritu Santo. Así como Dios lo hizo con los apóstoles del Antiguo Testamento, así también lo hizo con los profetas del Antiguo Testamento, así también lo hizo Dios con los apóstoles del Nuevo Testamento. Los profetas no expresaban sus propias palabras, sino que el Señor les daba las palabras que ellos debían decir. Ustedes leerán en las Escrituras que los apóstoles decían, dice el Señor, ¿no? Palabras del Señor, o Dios dice así, y empezaban a hablar, ¿cierto? Entonces, al pasar el tiempo, lo que ellos dijeron ya se olvidaba, pero ¿qué fue lo que quedó de lo que los apóstoles, o más bien de lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento? Pues sus palabras escritas, lo que ellos escribieron. Eso fue lo que quedó del mensaje de los profetas. Y solo la palabra de ellos era tenida como norma de verdad en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento. La palabra de los profetas en el Antiguo Testamento fue la tradición. Su palabra, tanto oral como escrita, era reconocida como palabra de Dios, pero una vez fallecidos ellos, los profetas, la única manera de tener acceso a sus palabras era acudir a sus escritos, no había otra.
Solo en los escritos proféticos Israel o el pueblo de Dios tenía una garantía de encontrar la palabra profética, ¿no? La palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 3 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por quienes, por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, como podemos ver en este texto, Pablo dice que el evangelio que anuncia no es nuevo, no es diferente, no es algo exclusivo que él solamente va a decir, sino que ese evangelio es el mismo que habían sido prometido por los apóstoles, por los profetas, perdón, del Antiguo Testamento. Entonces, tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles del Nuevo Testamento tenían un mismo mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? Jesucristo. La doctrina apostólica no es una abrogación de la doctrina profética, sino el cumplimiento de ella. Por eso leemos nosotros en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 que dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Claramente el escritor de Hebreos nos está mostrando esa realidad. Realmente el testimonio profético y el testimonio apostólico constituyen dos grandes etapas de una misma y única revelación, la revelación de Jesucristo. Es interesante notar que la revelación de Dios corresponde a su actividad redentora. Miren que la Biblia no es un libro de otra cosa, sino de la historia de redención. Por eso, porque la revelación que nos da Dios es acerca de la redención. Es decir, lo que Dios hizo es fundamento de lo que Dios dice, ¿no? Y eso es lo que son las Sagradas Escrituras, la historia de redención. Como podemos ver en la Biblia, la revelación como la salvación han sido obradas por Dios en ciertos instantes de la historia, ¿no? Y aquí el libro de Hebreos nos habla de dos momentos importantes en los cuales Dios intervino salvadoramente. ¿Cuáles son? El primero es en otro tiempo, dice el texto, ¿no? Y ese nos habla de los patriarcas, de Moisés, de los profetas, que son los tiempos de la promesa del pacto, ¿no? Los tiempos en que Dios prometió el pacto. Y luego nos habla de los postreros días. Recuerdan que ya hemos hablado un poco acerca de los postreros días, en que Dios nos habla definitivamente por el Hijo, que corresponde al periodo de Cristo y sus apóstoles. Entonces los postreros días son los tiempos del pacto cumplido, los del cierre de la revelación, en espera de la consumación del pacto, que es sería un tercero, pero que todavía no lo hemos visto, que es después en la segunda venida de Cristo, que constituirá la última y definitiva manifestación de Dios en este mundo presente. Entonces miren cómo aquí se resume lo que es la tradición profética del Antiguo Testamento y la tradición apostólica del Nuevo. Ahora, ¿cómo se dio el canon apostólico? ¿Cómo se dio? Recordemos que en la clase pasada vimos que el canon de la Biblia es el catálogo de libros que se consideran normativos para los creyentes y que por tanto pertenecen con todo derecho a las colecciones incluidas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso fue lo que vimos la clase pasada. Esa doctrina de las buenas nuevas empezó a propagarse oralmente y rápidamente fue recogida en multitud de apuntes y notas que circularon en las iglesias. Pero entre tantos documentos, pues había confusión de cuál era el original. Entonces se hizo la selección y fueron aceptados por la iglesia como parte del canon aquellos escritos que evidentemente estaban basados en el testimonio apostólico y se desecharon todos los demás como apócrifos. A esos relatos de la vida de Jesús se sumaron las cartas de los apóstoles, consideradas como comunicaciones oficiales y que ya eran leídas en las iglesias cristianas, en las comunidades cristianas. Entonces la fijación escrita de la tradición apostólica es la forma definitiva por la cual la iglesia de todos los tiempos podrá aprender y estudiar y poner en práctica en cada época y circunstancia de su existencia el mensaje del Evangelio. Por eso agradecemos a Dios que nos haya dado ese canon
por el cual podemos aprender el mensaje de los apóstoles. Y en todo esto vemos la providencia de Dios para revelarte, y eso es importante, porque Dios no solamente nos salvó, sino que Él se encargó de la revelación que pudiese llegar a nosotros. En Apocalipsis 1:11 dice el texto: yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahí vemos que Jesús mismo ordena al apóstol Juan escribir y enviar esas cartas. Aquí vemos la soberana providencia de Dios que animó e impulsó a los apóstoles, a cada uno, a Pedro, a Juan, a todos a escribir esas cartas. Y la fijación escrita de la tradición apostólica se sitúa dentro de la misma historia de redención, no por fuera, porque algunos quieren sacar eso como si fuera un hecho aislado, pero no. La tradición, la fijación escrita de la tradición apostólica hace parte de la historia de salvación. La tradición oral de los apóstoles se dio lugar al canon de los libros que contenía esa tradición fija y perpetuamente. Y por eso la Biblia es para el cristiano la autoridad final absoluta e infalible, la norma de fe y conducta para nosotros. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Ahora, otra pregunta acerca del canon. ¿Cuándo se cierra el canon? ¿Cuándo se cierra este canon? Entonces, es importante aclarar que la revelación quedó concluida no con la muerte de Cristo, sino con la muerte del último apóstol. Y es de esa manera que se cierra todo el proceso redentor. Cuando muere el último apóstol, allí se cierra el proceso redentor. Cuando Dios le da las últimas palabras a Juan, cuando Dios habla las últimas palabras a los apóstoles, pues allí se cierra ese proceso revelador. Nada nuevo ha de decirse, ni puede decirse, porque todo ya está dicho, todo ya está hecho, todo ya ha sido dado, todo ha sido cumplido en el Hijo, en el Salvador, en aquel que nos dio la salvación, pero que también nos la reveló. Entonces, con el último de los apóstoles de Cristo, la transmisión del mensaje quedó cerrado. La iglesia lo tiene todo desde ese momento, ya lo tiene todo. Tiene todo lo que antes dijo el Señor muchas veces, de muchas maneras, por los padres, a los padres por los profetas, pero también tiene lo que ahora nos ha comunicado a través de su Hijo. Entonces la iglesia tiene toda la revelación de Dios que necesita, que requiere. Apocalipsis 22, 18 al 21 dice: yo testifico todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Claramente allí vemos cerrado el canon cuando Dios dice que nadie puede añadir ni quitar a lo que Dios ya dijo. El tercer punto de nuestra enseñanza de hoy es el significado del canon, lo que significa el canon. Entonces vamos a hablar primero de lo que sí significa el canon y luego de lo que no significa el canon. Entonces cuando hablamos del canon para entender lo que significa realmente el canon, para la iglesia debemos empezar diciendo lo que no significa. Entonces el canon no existe como tal porque haya sido adoptado por la iglesia como orientador de su predicación o instrucción. Ojo, no es algo que simplemente adoptó la iglesia caprichosamente. Es decir, no fue la iglesia caprichosamente quien escogió estos textos para hacerlos su forma de fe y conducta, su norma de fe y conducta, no. El canon tampoco es un simple testimonio de la fe de la Iglesia Apostólica que nos sirve de guía a los creyentes de todos los tiempos. No es simplemente un testimonio de lo que hicieron allá en un tiempo y ya, no. El canon de la Iglesia cristiana existe porque es el registro de la palabra, de la revelación de Dios.
el elemento esencial del canon no reside en el hecho de que exprese la fe de la iglesia, sino en el hecho de que registra la palabra de Dios. Recordemos que eso lo vimos en el primer punto. Lo importante del canon es que es palabra de Dios. Primero es el canon que la iglesia. Eso es importante. Primero es el canon que la iglesia. No al revés. Primero es el canon que la iglesia, porque el pueblo de Dios no nace sino es a través de la palabra de Dios. El pueblo de Dios nace por la palabra de Dios, hablada o escrita. Sin esa palabra de Dios, pues tampoco hay pueblo del Señor. Entonces, miren, primero es el canon, luego la iglesia. Génesis, por ejemplo, capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hubo pueblo de Dios cuando hubo palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, la iglesia apostólica, desde el principio se apoyó sobre el fundamento de la palabra profética, tal cual la halló en el Antiguo Testamento, y en la palabra apostólica que fluía de los labios de los testigos inspirados de Cristo. Por eso tenemos que decir que el canon de la iglesia, a la luz de la historia de salvación, no puede ser más que una norma cerrada y única. No puede ser algo abierto, no, tenía que ser cerrado y único. Los apóstoles tenían una autoridad exclusiva derivada singularmente de Cristo mismo y de la naturaleza de su encargo. Recordemos que el encargo de ellos era de ser testigos de lo que han visto y oído. Fue precisamente de la palabra de los apóstoles que Dios dio testimonio a través de señales. Ustedes recuerdan lo que dice la Escritura acerca de las señales de los apóstoles. Dice en Marcos 16, 19 y 20, dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Entonces, las señales apostólicas eran señales, no eran simplemente milagros, eran señales que decían o que avalaban o que autorizaban la palabra de ellos. Y ahí lo dice, el Señor lo que hacía era confirmar la palabra a través de esas señales. Y Hechos capítulo 5 versículo 12 dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Si nosotros miramos siempre que el Señor daba su palabra, Él le hacía unas señales que evidenciaban que realmente es Dios el que estaba hablando. Por ejemplo, cuando en el monte Sinaí, ustedes recuerdan que en el monte Sinaí hubo relámpagos, hubo una gran situación allí que decía Dios el que va a hablar, y el testimonio apostólico también fue confirmado por las obras milagrosas de Dios en los apóstoles. Entonces miren que estos milagros no eran simplemente milagros. Algunos hoy en día han tomado esto como la norma de la iglesia, pues que haya muchos milagros y que a diestra, a siniestra, pues tengamos sanidades y todo esto, pero lo que la Biblia nos muestra es que Dios hizo esas obras por los apóstoles porque estaba confirmando la palabra de ellos, lo dice el texto. Otra cosa, mis hermanos, que debemos señalar es que la tradición apostólica no es lo mismo que la tradición eclesiástica. Estamos diciendo lo que no significa el canon. La tradición apostólica no es lo mismo que la tradición eclesiástica. No debemos confundir la autoridad única del testimonio apostólico con la autoridad del testimonio de la iglesia posapostólica, ¿no? Este cuidado se extiende igualmente a la exigencia de no confundir el apostolado con el pastorado, ¿no? Los dos ministerios son de Dios, pero son diferentes, ¿no? Los apóstoles gozan del don de la inspiración especial del Espíritu Santo, por lo que podemos confiar que sus escritos y sus obras están exentas de error. Pero no así el trabajo de los pastores y maestros que estudian y enseñan las Escrituras, pues ellos no están exentos de cometer errores en sus interpretaciones. La norma, la regla de la verdad cristiana es la que encontramos en las Escrituras, que es un registro perfecto de la revelación profética y apostólica. Ahora veamos lo que sí significa el canon, porque dijimos lo que no significa, pero ahora hablamos de lo que sí significa. Entonces vamos a hablar de lo que significa el canon. El hecho de que
se haya fijado el canon de las escrituras significa que la misma iglesia en un momento dado ha trazado una línea clara y limpia entre el tiempo de los apóstoles y el tiempo de la iglesia. Ha hecho clara diferencia entre el tiempo de la fundación y el tiempo de la construcción. Es decir, entre la tradición apostólica y la tradición eclesiástica. Eso es importantísimo tenerlo claro. La fijación del canon significa que la iglesia declaró que a partir de ese momento toda tradición que vendría a través de la historia de la iglesia debía quedar sujeta y sumisa al control de la tradición apostólica. Significa también que desde entonces la tradición eclesiástica nuestra tiene la necesidad de ser controlada por la tradición apostólica fijada por escrito. Nosotros nos vamos alejando cada vez más del tiempo de los apóstoles. Y sin una norma escrita, pues sería muy difícil evitar desviaciones y deformaciones de la doctrina. Significa también que la tradición considerada como apostólica es algo que debía ser delimitado. Muchas sectas a través de la historia de la iglesia, como los gnósticos, se apartaban precisamente de la tradición apostólica por tradiciones secretas que ellos no tenían escritas ni nada, sino que ellos decían. Entonces, la importancia de tener una tradición escrita delimitada, que fuese fija. El canon era una norma completa y suficiente. Y por último, significa que la iglesia no controla el canon, sino que el canon a la iglesia. Es el canon el que controla la iglesia, es la Biblia la que tiene autoridad sobre nosotros. Porque en la historia de redención, Cristo aparece soberano, no solo como Salvador, sino también como aquel que nos revela su redención. Entonces, eso es importante. Es el canon el que controla la iglesia y no la iglesia la que controla el canon. Por último, mis hermanos, quisiera hablarles acerca del reconocimiento del canon. La autoridad de los libros del Nuevo Testamento no fue atribuida por la iglesia, sino que cuando la iglesia los conoció ya tenían autoridad. Eso lo hemos estado viendo a través de todas estas clases, ¿no? La autoridad de esos libros era una autoridad que estaba en sí mismos porque ellos eran la palabra de Dios. En realidad la Biblia se hace a sí misma canon. El Salmo 19, versículos 7 al 11 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos el grande galardo. Entonces nadie puede otorgarle esa dignidad a la palabra de Dios, sino ella misma. La iglesia no dio autoridad a los libros del canon, sino que reconoció la autoridad de ellos, que ya tenía, y confirmó que ellos son el fundamento sobre el cual descansa la iglesia. De la misma manera que un hijo no puede formar a su padre, ni autorizar a su madre para que lo sea, la iglesia tampoco pudo formar ni autorizar el canon como fundamento de fe. Ese tema es importante para la iglesia por los ataques que se han levantado en contra del canon en los últimos tiempos y en contra de la inspiración de las Sagradas Escrituras. En la historia de la iglesia nosotros podemos ver que los libros del Nuevo Testamento mantuvieron su posición de autoridad única en la iglesia como registro canónico de la tradición apostólica. Hasta el siglo XVIII fue que se levantó una persecución o una oposición a esta realidad. Ese siglo que fue conocido como el siglo de las luces o de la ilustración. Fue un siglo en el que el racionalismo realizó atrevidas afirmaciones en contra de la fe, atacando y poniendo en entredicho la autoridad indiscutida del canon. Entre 1771 y 1775, un teólogo racionalista llamado John Salomon Samler
publicó un libro en el que negó abiertamente la autoridad del canon y empezó ese ataque. Este hombre defendió una investigación crítica de los libros del Antiguo Testamento y afirmó que el canon descansa en resoluciones humanas que no podían resistir el examen de la crítica. Eso fue lo que dijo este hombre. Este hombre decía que solo aquellos elementos de la Biblia que nos parecieran a nosotros mismos portadores de verdadero conocimiento religioso podían tener autoridad para el creyente. Imagínense ustedes, para este hombre, el canon no era el juez final en las cuestiones de fe y práctica, sino la conciencia religiosa de cada quien. No es lo que dice la Biblia, sino usted qué cree, usted qué piensa, cómo lo ve. Lo que pretendía Sandler era quitar la autoridad del canon y pasarla al juicio de la gente, de cada individuo que es subjetivo. Y esa postura se propagó y vino a ser el punto de partida para la llamada crítica teológica. Entonces, hoy en día tenemos, desgraciadamente, mucho de esa crítica, algunas veces en comentarios bíblicos, y muchos cristianos no saben, simplemente compran un comentario y leen el comentario, pero resulta que mucho de eso es teología crítica que es contraria a la fe de los hijos de Dios. Pero la verdadera iglesia siempre se ha mantenido firme sobre el fundamento. La norma de fe y conducta del creyente de la palabra de Dios, la tradición profética y apostólica, el canon del Antiguo y Nuevo Testamento. Y en eso estamos firmes como iglesia. Eso era lo que defendían los reformadores, ¿recuerdan? Solo escritura. Así que quiero terminar este módulo como lo empezamos, con el versículo, con versículo de Juan 20, 30 al 31 que dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mis hermanos, toda lo que fue la tradición apostólica, que luego fue seleccionado y conocido como el canon, y que nosotros tenemos como el Nuevo Testamento, son aquellos libros que Dios dio, son aquellas palabras que Dios dio a sus mensajeros autorizados, a los apóstoles, y por eso las tenemos entre nosotros, porque son palabra de Dios. Nosotros podemos descansar en que ese mensaje es el mensaje de Dios, el labio de sus apóstoles autorizados, y por eso las tenemos como la palabra de Dios. Palabras que nos narran la vida de Cristo, los hechos de Cristo, palabras que nos muestran cómo interpretar esos hechos de Cristo y que nos hablan acerca de las implicaciones de esos hechos de Cristo. Nosotros podemos descansar en el testimonio apostólico, en el canon, tanto del Antiguo Testamento, el canon profético, como el apostólico, que es la norma de fe y conducta para el creyente. Así que con esto cerramos la clase de hoy y cerramos este módulo. Y si Dios nos permite, nos vemos en el próximo módulo. Dios los bendiga.